Hola, buenas tardes a todos. Vamos a empezar con esta tutoría que hoy la dedicamos a demografía y sociedad, que es el tema 5 de nuestro temario, aunque ya sabéis que, bueno, no coincide exactamente con el número de clases que hemos dado, ¿vale? Pero sí que estamos en el tema 5. Veis en pantalla que tenemos el sumario, es aparentemente cortito este tema, tiene cuestiones que ya hemos dado en otros momentos, que os sonarán, en fin. Yo creo que es bastante sencillo, simplemente hay que aprender pues la teoría que os voy a marcar y el resto simplemente leer. Bueno, la demografía es la ciencia que tiene como objetivo el estudio de las poblaciones humanas y que trata de su dimensión, estructura, evolución, características generales, etcétera. Siempre todos estos puntos considerados desde la perspectiva cuantitativa o cualitativa, ¿vale? Ahora lo iremos viendo. Las generaciones humanas habitamos la Tierra desde hace unos 2 millones de años y, como decimos aquí, en el año 1800 la población mundial era aproximadamente de 1.000 millones de personas. Bien, pues si os parecen muchos, haceros a la idea de que la población mundial, según las últimas revisiones, alcanzó los 6.000 millones en el año 2000. O sea, imaginaos cómo ha crecido de manera exponencial el número de personas que habitan la Tierra. Este crecimiento espectacular de los últimos decenios va a continuar y constituye, según algunos teóricos, uno de los primeros y principales problemas de la humanidad. Bueno, ya en 1798, Robert Malthus, que hablaremos de él un poquito más adelante, considerado el padre de la demografía moderna, publicó su ensayo sobre el principio de la población. En este informe o en este ensayo lo que hace es hacer notar los distintos factores que pueden paliar ese crecimiento exagerado que estamos teniendo. Los factores que él decía que podían acabar con ese crecimiento o frenarlo, pues claro, la guerra, el hambre, la enfermedad o la anticoncepción. Bueno, tenemos aquí un gráfico en el que vemos el crecimiento de la población mundial en la página 71 y veis, es totalmente exponencial, como ha ido subiendo sobre todo en los últimos 10 años. Bien, vemos en pantalla otro de esos gráficos que es, pues está extraído del Fondo de Población de la ONU y se ve, yo creo que mejor, más claramente que en el que tenemos en el libro, porque veis que en el 2011 ya andábamos por los 7.000 millones de personas. Se prevé que en el 2024 andemos por los 8.000 y que en el año 2100, fijaos que hace previsiones muy a largo plazo, andaremos por los 10.000 millones de personas. Bueno, eso es lo que se prevé, pero también hablaremos ahora de que el crecimiento demográfico está sufriendo un descenso o un freno. Vamos a mirar ya el punto siguiente, la página 72, evolución histórica de la población. Antiguamente la humanidad se caracterizaba por tener unas tasas de natalidad y de mortalidad muy elevadas. Ambas tasas eran muy exageradas. Entonces esto permitía un leve o lento crecimiento de la población. Los avances médicos, los sanitarios, etcétera, disminuyeron estas tasas y, ha disminuido de forma importante esas tasas. El primer censo de población, esto es interesante, fue realizado en Suecia en 1750 y en España en el 1857. Bueno, se puede realizar una clasificación atendiendo a las diferentes tendencias, ¿no? Una clasificación de esa evolución. Primero tenemos el crecimiento inicial e incierto y con periodos de descenso, ¿no? Bueno, no hay que aprenderlo de memoria, esto simplemente saber que la expansión de la agricultura permitió en el año 5000 a.C. que existieran unos 80 millones de personas. La siguiente clasificación la tenemos en el crecimiento progresivo moderado desde el siglo XVI, que no es muy elevado ese crecimiento, pero sí que es constante. El siguiente tramo importante es el crecimiento del siglo XIX. Durante este siglo, la humanidad pasa de los 1.000 a los 1.650 millones de habitantes. Junto a la consolidación de la revolución industrial se produce un gran aumento de avances científicos y médicos. Bien, hay una aceleración del crecimiento en el siglo XX. Lo tenemos también en pantalla. En el siglo XX la población crece, como decimos, muy aceleradamente y se alcanzan los 2.000 millones de habitantes en torno a 1930, los 3.000 en 1960, en fin, hasta llegar a los 6.000 del año 2000. Es el fenómeno conocido como explosión demográfica. El momento de máximo crecimiento se produjo en la década de 1960. La situación actual que tenemos y las tendencias actuales, tenemos que decir que la población mundial sigue creciendo hoy y continuará haciéndolo al menos en los próximos 75 o 100 años. O sea que es inevitable que se alcancen los 8.000 millones de personas.
pero aún así el hecho más interesante es que por primera vez en siglos la tendencia se ha invertido. Esto es de lo que os hablaba yo antes. Frente a ese máximo del 2% de crecimiento que había anualmente, ahora actualmente la tasa se sitúa en el 1,5%. Es lento ese freno, pero sí que tiende a continuar descendiendo. Bien, vamos a ver el siguiente punto, las desigualdades del crecimiento, desigualdades especiales del crecimiento demográfico, en la página 73, existe una relación, cierta relación entre los niveles de desarrollo económico y el crecimiento demográfico. Bueno, a finales del siglo XVIII, Malthus, que hablábamos antes, publica su ensayo y dice en su trabajo, bueno, o pretende interpretar la desigualdad económica, la miseria, las pobrezas, como una consecuencia práctica dentro del crecimiento de la población. En su estudio afirmaba que la población se duplicaba cada 25 años, o sea, es una progresión, un crecimiento en progresión geométrica. Presenta, por lo tanto, un crecimiento exponencial, que decíamos antes. Malthus supuso que los recursos, en el mejor de los casos, aumentan en progresión aritmética, con lo cual, en el siglo XIX, el crecimiento que se da en toda Europa, bueno, pues es en primer lugar lo que se detiene Malthus en que hay que mejorar la alimentación, en que mejorando la alimentación y las condiciones higiénicas y aplicando vacunas y demás, se consigue vencer la mortalidad. Esto, digamos que está en contraposición con lo que decía Malthus, ¿no? Que solamente una situación de guerras, de epidemias, de enfermedades, de penurias sería lo que frenaría, y de ahí su preocupación. Bueno, todo esto nos lleva a hablar de que la densidad de población, que tenemos aquí la fórmula, es el término que se expresa, o en la medida en la que se expresa la distribución de la población, y que relaciona directamente el número de habitantes con la superficie del territorio que ocupan, ¿vale? Por eso la densidad es número de habitantes entre kilómetros cuadrados. Actualmente en Europa y en las zonas más desarrolladas de la Tierra apenas se registra incremento demográfico. Se dice que estas poblaciones caminan hacia el crecimiento cero. Sin embargo, los países subdesarrollados, y era por eso por lo que hablábamos de la relación entre el desarrollo económico y el crecimiento demográfico, en los países subdesarrollados se encuentran todavía en fase de transición y su incremento todavía es alto y va increciendo. Bien, tenemos que hablar de los movimientos naturales de la población, y esto quiere decir pues, que es el momento de hablar de la mortalidad y la natalidad en las próximas páginas. La mortalidad estudia, la fórmula matemática mediante la que relacionamos el número de funciones producidas en un año con la población total existente. Ahí tenemos esa cifra. Llamamos a esa tasa o a esa relación tasa bruta de mortalidad, número de funciones por cada 1000 habitantes en un año. Bueno, esto hay que saberlo, ¿eh? Hay que saberlo y hay que saber diferenciarlo de la tasa de natalidad que veremos a continuación. Como apunte y como curiosidad, la tasa de mortalidad cuando supera el 30%, o el 30 por 1000, mejor dicho, es alta. Cuando está entre el 15 y el 30 se consideraría moderada, y cuando baja del 15 se consideraría, pues eso, muy baja. Existen otros índices, como vemos aquí, la tasa de mortalidad por edades, la infantil, en fin, todas ellas tienen fórmulas. Esta fórmula ya no la tenemos que aprender, la de mortalidad infantil. Y luego tenemos otro indicador, otro índice, que es la esperanza de vida. Esta es la media de la cantidad de años que vive una población en un periodo de tiempo. Se suele dividir entre masculina y femenina para verlo mejor y más claramente, y se ve influenciada por factores como la calidad de vida, la medicina, la higiene, etc. Actualmente se suele referir únicamente a las personas que tienen una muerte no violenta. Esa es la única diferencia que nos dice el temario que se hace. La estadística por continentes en los años 2000-2009 y por países, pues por ejemplo vemos el de Europa, que es el que nos toca, 78,4 era la esperanza de vida. La más alta que vemos en el gráfico, por otra parte. La más baja pues la encontramos en África, con un 49, ¿vale? 49 años, 1. Otros índices habituales en demografía pues son la tasa bruta de natalidad, la de fecundidad por edad, etc. Estos no tenemos que aprenderlos, sino simplemente saber que existen y leerlos por encima. Dentro de este apartado nos viene también una pequeña historia de la evolución de la mortalidad y nos habla un poquito de cómo ha ido evolucionando. Ya sabéis, y si pensamos un poco y aplicamos la lógica, la mejora de las condiciones de vida, de las condiciones higiénicas, los descubrimientos médicos,
los progresos en áreas como la agricultura se traducen en reducción de mortalidad. Eso está claro. En el conjunto de los países subdesarrollados, la tasa bruta de mortalidad era de un 32 por 1000 en la primera mitad del siglo XX. En la década de los 70 ya había decrecido a un 17 por 1000, o sea, fijaos, casi a la mitad. Y después ha continuado aceleradamente su descenso. En la actualidad, la tasa media de mortalidad mundial es de un 10 por 1000, con lo cual ha bajado bastante con respecto a la primera mitad del siglo XX. La esperanza de vida al nacer también aumenta, ya que un país se desarrolla, o sea que eso también es importante. Siempre tenemos que pensar que en los países subdesarrollados estos valores son mucho más bajos. En África, por ejemplo, la esperanza de vida no llega con frecuencia a los 40 años y en Latinoamérica muchos países alcanzan la de los 60, pero no más. Bien, la situación actual en los países subdesarrollados, vamos a hablar de ellos, pueden darse varias situaciones diferenciadas, como tenemos aquí. Comentaremos, pues, por ejemplo, que en los países desarrollados las diferencias son mucho menos acusadas que en los subdesarrollados, que, pues como veis, la mayor parte de los países subdesarrollados tienen tasas de mortalidad inferiores al 10 por 1000. Son los llamados países jóvenes. Pero en el resto de países, por ejemplo, de África Negra, algunos se sitúan en torno al 15 por 1000. Bueno, estas son cifras que al final lo que tenéis que extraer dentro de, o sea, como resumen o como idea principal es eso, que efectivamente los recursos y la escasez de algunos servicios y de algunos recursos también pues incide directamente en las tasas de mortalidad, elevándola, y en la esperanza de vida disminuyéndola. O sea que sí que influye. Si en el examen nos aparece una pregunta relacionada con estos valores, pues lo que tenemos que hacer es eso, comentar que según todo lo que hemos hablado, pues la esperanza de vida aumentará en los países más desarrollados y descenderá de mortalidad, ¿vale? Justo al contrario que los subdesarrollados. Bueno, ahora lo que tenemos aquí son una serie de pirámides de población, que es interesante verlas un poquito para que veáis cómo funcionan. La que tenemos en la página 77 es una pirámide clásica de población joven. La base, como veis, tiene los niños y jóvenes de 0 a 30 años y en esta en concreto nos indica un índice de natalidad grande. La pirámide se va estrechando conforme aumenta la edad, nos indica que la esperanza de vida es no muy alta, en torno a los 55 de media, y la de mortalidad es bastante alta. Además nos lo separa por sexos, ¿vale? A la derecha las mujeres, a la izquierda los hombres. Este tipo de pirámides se da hoy en los países subdesarrollados. Es la típica, digamos. Vamos a ver la última, que es la que me parece también interesante porque tiene forma de pirámide invertida. Los índices de natalidad son muy bajos, lo que hace que la población joven sea mucho menor, y en contra se observa que el envejecimiento pues va aumentando, así como la esperanza de vida. Es un país viejo, es España en el año 2007. ¿Vale? Es un país desarrollado en contraposición con la que veíamos antes. Vale, vamos a hablar de la natalidad. La tasa bruta de natalidad o tasa de natalidad, que es lo mismo, es una medida de cuantificación de, pues que relaciona, igual que antes lo hacía la mortalidad, relaciona el número de nacimientos en un periodo y la cantidad total del mismo periodo. El tiempo es casi siempre de un año y se puede leer como el número de nacimientos de una población por cada 1000 habitantes en un año. Por eso siempre hablamos de tantos por 1000, no de tantos por 100. Como vemos, las mayores se dan en los países más subdesarrollados y más pobres. Las diferencias en el comportamiento de la fecundidad a escala mundial también guardan relación con el nivel de desarrollo que tienen los países. Por ejemplo, en los países desarrollados como Europa, o, por ejemplo, de Europa o de Norteamérica, la tasa bruta de natalidad se sitúa entre el 12 y el 16 por 1000, ¿vale? Para que veáis la contraposición en el tercer mundo, especialmente en América Latina o en África, las tasas son muy elevadas, superando siempre el 20 por 1000 y alcanzando incluso el 40. O sea, imaginaos la diferencia. El número de hijos por mujer suele ser de 5 o 6. Aunque la mortalidad infantil es muy elevada, sí que la natalidad es también muy, muy elevada. Bien, ahí teníamos también las fórmulas, las fórmulas de crecimiento vegetativo, y las vamos a ver un poquito para que también las tengamos en cuenta. El crecimiento vegetativo natural de la población es la diferencia entre el número de nacidos y el número de fallecidos, siempre expresado normalmente en tanto por ciento en este caso, ¿vale? No en tanto por 1000. Es positivo cuando el número de nacidos supera el de fallecidos. Es negativo pues cuando las muertes superan a los nacimientos.
La fórmula también la tenemos en pantalla, no hay que aprenderla de memoria, pero sí que hay que saber referirnos al crecimiento vegetativo. Hay varios tipos de crecimiento. El crecimiento natural bueno o positivo, cuando hablábamos ahora hay más nacimientos, el natural malo o negativo, cuando hay más defunciones que nacimientos, y el regular, que se da cuando hay la misma cantidad de nacimientos que defunciones. Bueno, además, si al crecimiento vegetativo natural le sumamos la inmigración y le restamos la inmigración, lo que resulta es el crecimiento real, que puede ser igualmente positivo o negativo. Bueno, igualmente las diferencias regionales son muy fuertes. Ya sabéis, en Europa, por ejemplo, la población prácticamente no crece, porque la natalidad se ha detenido, y la mortalidad también. En América Latina y Asia, por ejemplo, el crecimiento se sitúa en torno al 2%, porque la natalidad está al 40 por 1000, que es muy alta, y la mortalidad ha bajado al 15 por 1000. Bien, vamos a ver el caso de España, que es un poco lo que viene a detenernos o lo que tenemos que mirar en este tema. En España el crecimiento vegetativo es muy bajo, ¿vale? Estamos hablando del caso de Europa, ¿no? Como veíamos hace un momento, y a continuación vamos a ver sus principales características. Como veis en el gráfico, la evolución del número medio de hijos por mujer ha descendido increíblemente, ¿no? Tenemos aquí que en el 75 la caída del régimen, la crisis económica, la apertura del país, la incorporación de la mujer al mercado laboral, bueno, pues hace que se comience a frenar ese crecimiento de casi 3 hijos en el 75 por mujer, se pasa a 1,3 en el 2001, ¿vale? O sea, la tendencia se mantiene además en nuestros días. Por lo tanto, el crecimiento vegetativo natural se está acercando al cero, al crecimiento cero. En España hay menos jóvenes que antes de 1975, la esperanza de vida es muy alta y por lo tanto lo que tenemos de resultado es una población muy envejecida, cada vez más. No hay relevo generacional, como se llama aquí. El del relevo, es uno de los grandes problemas actuales en nuestro país. Ya se está estudiando la posibilidad de arrastrar la jubilación y de prolongarla un poquito más para poder mantener el equilibrio. Vale, vamos a ver un mapa adjunto en el que las regiones de España se dividen entre aquellas que tienen saldo vegetativo negativo, es decir, que mueren más que nacen, y por ejemplo vemos el caso de Galicia, ¿vale? Andalucía, Levante, Cataluña son las que tienen un saldo vegetativo mayor. Antes hablábamos de la emigración y la inmigración y ahora vamos a volver a hacerlo porque en los últimos años se ha producido un fenómeno nuevo en España. Era un país tradicionalmente emigrante, pero se ha convertido en un país inmigrante. Por lo tanto, la llegada masiva de distintos tipos de nacionalidades, chinos, magrebíes, latinoamericanos, etc., ha paliado en parte ese descenso de la población, ese envejecimiento. Bueno, aquí hablamos de las cifras de población en España, del total, como por ejemplo el último censo, en 2009, un 12% de la población total, casi 6 millones de personas, era de origen inmigrante en España. Vale, vamos a ver la transición demográfica. Al observar las tasas de mortalidad y natalidad en los países más desarrollados, bueno, pues se ha formulado a raíz de eso la llamada teoría de la transición demográfica. Es una teoría que se utiliza en demografía y ayuda a entender varios fenómenos, entre ellos pues, el crecimiento de la población mundial, por qué se ha disparado, ¿no? Y en segundo lugar, ayuda a que se describa o se perfile ese periodo de transformación de la sociedad preindustrial a la sociedad industrial. La transición demográfica, por cuanto implica un fuerte crecimiento de la población, también puede denominarse revolución demográfica o explosión demográfica, ¿vale? No debe confundirse con el concepto de explosión de natalidad, que es el baby boom, ¿vale? Que se produce en posguerra y con efectos similares, pero que tiene causas opuestas. La teoría arranca de los estudios, la teoría de la transición demográfica, arranca de los estudios del estadounidense Warren Thompson. Se ha visto confirmada por los datos posteriores en muy distintos países y bueno, lo que se observó principalmente y con lo que tenemos que quedar es que los cambios o la transición que se había experimentado en los últimos 200 años en las sociedades industrializadas establecía 3 categorías. Países del grupo A, que son Europa septentrional, occidental, Estados Unidos, que habían pasado de unas altas a unas bajas tasas de crecimiento natural. Países del grupo B, ¿vale? Lo tenemos en pantalla y en la página 83, el gráfico. Son Italia, España, pueblos de Europa Central, que habían comenzado con un descenso de natalidad y mortalidad, pero parecía posible que esa última, la mortalidad, ascendiera, como ha sucedido con los del grupo A años antes, digamos que vamos por detrás, ¿no?
Los siguientes en esa categoría serían los del grupo C, el resto del mundo, ¿no? De los que no hemos nombrado, donde no se halla evidencia del cambio en las tasas. Hay una falta de control de los sucesos y por lo tanto, bueno, pues están todavía, digamos, en una evolución más tardía que el resto. Según estas observaciones y la teoría de la transición demográfica, se expone que según sea la sociedad preindustrial, demográficamente hablando, se pasa por 4 fases. Bueno, estas 4 fases las tenemos en las siguientes páginas y son un poquito abstractas, hablan de conceptos un poco abstractos, pero sí que os pediría que por lo menos las supierais enumerar: la fase A, la B1, la B2 y B3 y la C, ¿vale? Va ligado un poquito a los países que hablábamos, los grupos A, B y C. Simplemente es comentarlos un poquito más. Con lo que os tenéis que quedar es con el nombre de la fase y las características principales. O sea, la fase 1, antiguo régimen demográfico. Como veis aquí, habla del siglo XVIII. Es el primer estadio y en él las tasas de natalidad y de mortalidad son muy altas, por lo cual el crecimiento natural es muy lento, ¿vale? Eso sería, en resumen, la fase 1 o llamada A. La fase 2, ahí comienza la transición. Es la fase en la que se producen las transformaciones más importantes. Se acoplaría, digamos, a nuestro siglo XIX. Los índices de mortalidad empiezan a descender por los avances técnicos y por también las mejoras tecnológicas, los avances en medicina, etc. Además, en este estadio, las tasas de natalidad se mantienen muy altas, por lo tanto hay incremento de la población. La fase 3, que sería la transición entre el B2 y el B3 del gráfico. Lo tenemos ahí en nuestra página, hemos dicho, 83. Bien, entonces aquí, ¿qué sucede? Que los índices de natalidad empiezan un importante descenso, motivado por la contraconcepción, la incorporación de la mujer a la educación, todo lo que hablábamos antes. Entonces la tasa de natalidad desciende, como decimos, pero la tasa de mortalidad ya ha alcanzado cifras bajas, con lo que el crecimiento vegetativo es moderado. Por último, el final de la transición, la fase C, sería un último estadio que marca el final de esa transición. Es típico de las sociedades postindustriales. ¿Qué lo caracteriza? Pues un crecimiento muy moderado o muy estancado, producto de tasas de natalidad y mortalidad muy reducidas. Bueno, estas serían las fases, que podemos encontrar 4 o 5, según en nuestro libro las dividiría en 5, aunque como veis agrupa varios momentos en la fase 3. Esas serían las fases por las que pasa, o la transición demográfica por la que pasa cualquier sociedad, ¿vale? Antes o después se supone que va a pasar por estas fases. Bueno, antes de ver la transición demográfica hoy, quiero que nos detengamos en el apartado 131 de la página 84, donde se ven las consecuencias, las más evidentes del proceso de transición demográfica. Bien, al descender la natalidad y aumentar la esperanza de vida, se disminuye la proporción de población masculina, ¿vale?, frente a la femenina. O sea, se produce un desequilibrio de población entre los sexos. ¿A qué se debe? Pues a 2 fenómenos. Primero, porque se produce una mayor natalidad de varones en cualquier país del mundo. Esto es curioso, cuanto menos. Entonces, cuando se disminuye la natalidad, se disminuye la proporción de varones, porque nacen menos, ¿no?, en general. Además, la mayor esperanza de vida de las mujeres con relación a los hombres también es otro de los fenómenos demográficos, porque al disminuir la mortalidad, que es mayor y más temprana en los hombres, aumenta la proporción de mujeres con respecto a hombres, ¿vale? Como resultado, un país en el que se alcanza cierto nivel de transición demográfica llegará a tener una población femenina más numerosa que masculina, y es una tendencia además irreversible, ¿vale?, al menos de momento. Así que esto es curioso cuanto menos, y puede aparecer en el examen, puesto que son datos reales y previsiones reales y actuales, Bueno, el último punto del tema, la transición demográfica. Hoy, en la actualidad, vemos un cuadro en el que se permite captar la evolución de la transición demográfica en nuestros días. Se han escogido 20 estados, como veis, con las tasas de natalidad y mortalidad correspondientes al año 2005. Se pone de manifiesto los diferentes ritmos que hay en estos países en las fases 4 y 5 del proceso, ¿vale? Las fases que veíamos antes, que sería la última. Hay que señalar además que en la actualidad no hay ningún país que se encuentre en la fase 1, esa que hablábamos al principio,
afortunadamente, ¿no? Porque las tasas de mortalidad próximas al 40 o 50 por 1000 hace décadas que no se registran. Bueno, pues como vemos aquí, encontramos las características de la fase 1, es un cuadro que os viene muy bien para repasar, en el que no se encuentra ningún estado. Ya en la fase 2, en ese estado se encuentran Níger, Mali, Uganda, Somalia o Haití, y habla de la tasa de natalidad muy alta. En cambio, la tasa de mortalidad experimenta un fuerte bajón que se traduce en un aumento de población. En la fase 3 estaría Honduras, Camboya, Filipinas, la India. Se inicia un bajón en la tasa de natalidad, pero como la tasa de mortalidad continúa reduciéndose, sigue habiendo un crecimiento positivo, ¿vale? En la fase 4 estaríamos nosotros, España, junto a Reino Unido, Noruega, Japón o Suecia. La tasa de natalidad y mortalidad se reducen hasta llegar a valores muy parecidos. Por eso se produce un crecimiento insignificante o incluso el estancamiento, como es el caso de Suecia. Bueno, por último, en la fase 5, la tasa de natalidad sigue experimentando un bajón hasta el punto de que se sitúa por debajo de la de mortalidad. Entonces es cuando llega el crecimiento demográfico negativo, es decir, que se pierden, entre comillas, habitantes. En este caso, en esta fase, mejor dicho, se encontrarían Alemania, Italia, Lituania, Eslovenia, etc. Bueno, pues como veis, esas son las conclusiones a las que llegamos después de haber visto cómo funciona la demografía. Y bueno, este tema puede aparecer en el examen perfectamente, o bien como preguntas concretas acerca de las tasas de mortalidad o de natalidad o del crecimiento vegetativo, o bien también puede aparecer en forma de texto o de propuesta para que reflexionéis, ¿no? Para que reflexionéis acerca de esta situación, de estas fases y del tema de la transición demográfica. En concreto, la teoría de la transición demográfica es súper importante, tanto saber los países de los diferentes grupos, A, B y C, como las fases. Un poquito, a grosso modo, qué pasa en esas diferentes fases, ¿vale? Pues nada, con esto ya hemos terminado, hacéis los ejercicios de autoevaluación y la semana que viene veremos las sociedades actuales en el tema 6. Pues nada, muchas gracias, con esto hemos terminado y nos vemos la siguiente semana.